Muy buenos días. Comenzaremos entonces con la clase de hoy. Recordarles que estamos viendo las aplicaciones nucleares en diferentes campos más allá de la física, ¿no? Eh, en este caso estamos concentrándonos en las aplicaciones dedicadas al campo de la medicina. Recordarles que habíamos también visto de que entre las varias aplicaciones que habíamos encontrado, también en el campo de la industria, por ejemplo, ¿no? En el caso de la tomografía de infraestructuras o de la tomografía también en el mismo campo de la medicina, este tipo de tecnología, perdón, ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo en la medida en que también se ha ido conociendo más en profundidad los procesos físicos que se llevan a cabo en el contexto de la interacción de la radiación con la materia, ¿no? Entonces, en el campo de la medicina, nuevamente hacemos referencia a que las aplicaciones inician, podemos decirlo así, de alguna manera, con el descubrimiento de los rayos X en el siglo XIX, ¿no? Esto lo habíamos también visto, ¿no? Por Wilhelm Röntgen, que, por ejemplo, también es él el que examina por primera vez un paciente con rayos X en lo que se entiende que hace un diagnóstico a través de una imagen que él rescata o reconstruye, mejor dicho, de la aplicación de los rayos X en el paciente, ¿no? Luego también podemos hacer la referencia a otro personaje en el contexto también de la aplicación de los rayos X a George Chicotot, si lo pronuncio bien, que en el siglo ya XX inicia, por ejemplo, a tratar pacientes con rayos X, ¿no? Esto dando lugar, por ejemplo, a lo que luego en el mismo siglo sería una de las más grandes áreas que se derivan justamente de las aplicaciones nucleares en el campo de la medicina. Y hago referencia justamente a al área de la radioterapia. En un momento más iremos yendo a decir algunos detalles más acerca de esto. Permítame poner siempre el cursor que con frecuencia me olvido ponerlo. Bien, entonces la radioterapia, como decía hace un momento, podemos pensar que inicia prácticamente en el siglo XX, ¿no? Y bueno, como habíamos comentado, el primer tratamiento con radiación, que sería justamente el caso de George Chicotot, en 1907 sería el registro histórico, digamos, que se tiene en la aplicación de, de estos rayos X o de esta radiación por primera vez en los seres humanos, ¿no? Un poco más allá, digamos, de lo que Röntgen estudiaba sí, estudiaba, digamos, en el descubrimiento que hizo de los mismos rayos X y la aplicación de los mismos también en seres humanos, ¿no? Bien, entonces el siglo XX podemos decir que es el siglo eh, de gloria del tratamiento de varios patógenos médicos, fundamentalmente, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y esto, nuevamente, hago referencia a que es tratado desde el siglo pasado a través de la aplicación de radiación en el cuerpo humano, ¿no? O más precisamente en radiación en el cuerpo que va a naturalmente ser enfocada en la eliminación, por ejemplo, de tumores, ¿no? O de células cancerígenas. Bueno, entonces yo aquí simplemente en el curso les daré algunos detalles bastante interesantes que nos conectan justamente con los tipos de tecnología, ¿no? No miré, por supuesto, en profundidad a temas muy relacionados con lo que también les había mencionado, me parece que dentro de la física es un área también muy grande, es naturalmente dentro de la física aplicada, que se enfoca en este tipo de estudios que modernamente se conoce, por ejemplo, como el campo de la física médica, ¿no? Bueno, pues iríamos dando algunas pautas de qué exactamente, o cómo exactamente estos dos campos, entre la física y la medicina, dan lugar a a este campo tan grande, multidisciplinario que es la radioterapia, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos hace un momento, todo inicia, digamos, estudiando o aplicando la radiación proveniente de fotones de alta energía, precisamente los rayos X, en los seres humanos, ¿no?
Luego, al pasar el tiempo, más o menos estamos hablando de la década de los 50 para adelante, el tratamiento de la radioterapia se enfoca en la aplicación de los rayos gamma, que podrían provenir, por ejemplo, de un decaimiento de algún isótopo, por ejemplo, como el cobalto 60, ¿no? Que de hecho dio lugar, por ejemplo, a las primeras máquinas que aplicaron los rayos gamma provenientes del cobalto 60 y de esta manera, por ejemplo, esta técnica se conocía como, o se conoce también actualmente como la técnica de la cobaltoterapia, ¿no? Dentro de dentro de toda esta estrategia, digamos, para poder aplicar radiación enfocada ahora en rayos gamma para poder hacer tratamiento, por ejemplo, de células cancerígenas, se conoce más extensamente como la terapia de radiación externa pensada, digamos, en aplicar un haz de radiación, ¿no? Externamente o con origen externo que luego es aplicado en el cuerpo humano, ¿no? Aquí más o menos tenemos una idea de lo que hemos dicho en palabras, ¿no? Este es justamente un equipo de cobaltoterapia que internamente tiene naturalmente el isótopo, por ejemplo, cobalto 60, que finalmente mediante un mecanismo es expuesto lentamente, digamos, hacia el exterior, de la parte interior donde está alojado, y de esta manera, como se ilustra también en esta otra parte de esta figura, ¿no? Los rayos gamma salen emanados de una parte donde está justamente alojada o alojado el isótopo, ¿no? De manera que en muchos, por ejemplo, de estos aparatos se trata de que los rayos gamma o los fotones de alta energía enfocados en los rayos gamma no traten de salir lo más posible colimados, ¿no? Es decir, lo más posible haciendo que estos haces se concentren en lo más posible en una suerte de haz, si vale el término, ¿no? Como por ejemplo, lo que sucedería cuando uno no enfoca en óptica un haz de luz. Pero bueno, aquí estamos hablando de fotones de mucha más alta energía, ¿no? Que fotones de haces luminosos. Y bueno, la técnica no es tan sencilla de tratar de colimarlos, ¿no? O tratar, por ejemplo, de que estos haces sean más estrechos, si vale el término, ¿no? Pero bueno, este tipo de maquinarias tenían justamente esta posibilidad de que el haz haga lo más estrecho posible, de manera de que justamente no se difundan estos rayos gamma en todas direcciones, como originalmente sucedería si, por ejemplo, saldría todo el material radiactivo, ¿no? Hacia el exterior dentro de la máquina, ¿no? Bueno, aquí tenemos justamente las características del cobalto 60 en la emisión, por ejemplo, de fotones de alta energía. No podemos encontrar justamente que estos fotones de alta energía en realidad son caracterizados por dos picos, podríamos pensarlo, que están, por ejemplo, del orden de 1.33 megaelectronvoltios y 1.17 megaelectronvoltios, ¿no? Entonces el cobalto 60 es un emisor beta, ¿no? Un beta negativo, y decae, por ejemplo, en un núcleo de níquel 60, ¿no? Este sería el núcleo entonces hijo en el decaimiento o en el proceso de decaimiento del cobalto 60. Y como les comentaba más antes, ¿no? Esta terapia enfocada en la aplicación de rayos gamma provenientes del cobalto 60 no dio lugar durante mucho tiempo, ¿no? A la técnica de la cobaltoterapia. De hecho, por ejemplo, en el contexto de nuestro país, la unidad del Hospital de Clínicas contaba hasta no hace mucho, o sea, hasta hace 3 años atrás, si no me equivoco, contaba todavía con este tipo de aparatos que estaban enfocados en el uso de la cobaltoterapia, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el caso del Hospital Obrero, ¿no? Que tenía una unidad, y creo que me parece que sigue teniendo la unidad de cobaltoterapia operando aún, ¿no? Bueno, digamos, vamos a ir viendo más adelante, entre las técnicas que estábamos estudiando así de manera muy general,
vamos a ver que en realidad esta técnica de la cobaltoterapia resulta de las técnicas, vamos a decir, más antiguas y de hecho podríamos mencionar que ya en nuestro actual siglo, es decir, el siglo XXI, estas técnicas ya son en cierto modo obsoletas, ¿no? Porque em, lo que pasa es que al tratar con fotones de alta energía, ¿no? Como mencionaba más antes también, el manipular los fotones de alta energía no es tan sencillo y menos aún, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, modificar la energía, ¿no? Con la cual son emitidos estos fotones de altas energías, porque naturalmente la fuente que estábamos tomando en cuenta, ¿no? En el aprovechamiento de los fotones de alta energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viene de exactamente un isótopo radioactivo, ¿no? Donde no puedes modificar estas energías, ¿no? Técnicamente hablando, tú no puedes de repente manipular las energías con las cuales son emitidos, ¿no? Los fotones desde, digamos, el isótopo. Entonces esto nos traslada naturalmente a otro tipo de tecnología que también se ha dado en el desarrollo desde el siglo pasado y es justamente la técnica que nos traslada, por ejemplo, a usar la tecnología de los aceleradores de partículas, ¿no? Eh, por eso es que, digamos, en nuestro siglo, ¿no? La radioterapia, por ejemplo, incluso no solamente en el contexto del tratamiento, ¿no? De células cancerígenas, sino también en el contexto de la producción de imágenes, ¿no? Como por ejemplo habíamos visto más antes, ¿no? En la producción de imágenes, por ejemplo, enfocadas también en lo que se conoce como la tomografía, ¿no? Del cuerpo en realidad, ¿no? Aplicado en la medicina, nos permite justamente reconstruir imágenes que podrían darnos muchísima información respecto, por ejemplo, a la posición, ¿no? Del tumor, al tamaño del tumor, y de esta manera, por ejemplo, programar un tratamiento y también, por ejemplo, con un acelerador de partículas, programar un tratamiento que sea mucho más enfocado a irradiar el volumen que en realidad solamente interesa irradiar, que sería justamente asociado al volumen del tumor, ¿no? Donde este se posicione, por ejemplo, ¿no? O sea, para esto justamente necesitamos una tecnología que nos permita que se reconstruyan las imágenes, modernamente incluso es posible reconstruir estas imágenes en 3 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces existe mucha precisión, podemos decirlo de alguna manera, hoy en día porque la radioterapia se apoya modernamente, ¿no? En imágenes que son naturalmente imágenes que provienen de una tomografía, ¿no? Que se realiza, por ejemplo, con aparatos que están destinados a hacer este tipo de trabajo. Estos aparatos, por ejemplo, son los tomógrafos PET, ¿no? Que viene justamente del acrónimo en inglés de Positron Emission Tomography, ¿no? Que habíamos también hablado un poquito respecto de estos, que los rayos gamma que prácticamente son los que van reconstruyendo la imagen, ¿no? Internamente en el cuerpo, son rayos gamma que provienen justamente de la aniquilación entre un positrón y un electrón, ¿no? El positrón viene justamente de un isótopo que es introducido al cuerpo, que es el flúor 18, si no me equivoco. A ver, vamos a ver un poquito más atrás para ver precisamente cuál era este radioisótopo sí, es el flúor 18, ¿no? Aquí justamente tenemos el esquema que ilustraba la idea del tomógrafo basado en la emisión de positrones, ¿no? Entonces tenemos el flúor 18 que es inyectado al cuerpo. Este es un emisor beta positivo o un emisor de positrones. Y estos finalmente aniquilan con los electrones que encuentran en el cuerpo y de esta manera se liberan los dos rayos gamma, cada uno proporcionales naturalmente a la masa del electrón, ¿no? O del positrón, que es la misma. Y de esta manera el aparato reconstruye justamente la dispersión de los fotones eh, proporcionalmente a la masa de los electrones, que son 511 kiloelectronvoltios, ¿no? Que finalmente son reconstruidos por la máquina, ¿no? Mejor dicho, es reconstruida, digamos, la dispersión de estos rayos gamma en el cuerpo por esta máquina.
Entonces, ese es el principio básico por la cual podemos decir que funciona este emisor mejor dicho, tomógrafo basado en la emisión de positrones. Y existe otro también que es bastante popular, que es el emisor simple o el emisor sí, simple, podemos decir, y computarizado a la vez de fotones, que igual, la idea es de que los rayos gamma se dispersen en el cuerpo y estos finalmente son reconstruidos por la máquina, ¿no? Naturalmente, la tomografía computarizada podría darnos la impresión de que es algo que en nuestros tiempos es bastante normal, ¿no? De hecho, el tomógrafo PET también, en realidad, el que reconstruye la dispersión de los fotones en el cuerpo es justamente el software que está, digamos, interpretando naturalmente la interacción de los fotones dispersados que finalmente llegan hasta los detectores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo propio pasa en este otro tipo de tomógrafo, ¿no? Bueno, y aquí más o menos tenemos una foto donde tenemos un acelerador lineal que no, vemos que la máquina, por ejemplo, rota prácticamente 360 grados a lo largo del eje, digamos, que está paralelo a la camilla aquí. Podríamos decir que es el eje, no sé, Z. Y de esta manera, justamente, estos fotones de altas energías, por ejemplo, vamos a ver en un momento, normalmente son rayos X los que también se producen en estos aceleradores lineales. Y estos rayos X de altas energías son los que finalmente, colimados y controlándole ya la energía de los rayos X, porque controlamos en cierta manera, ¿no? la producción de los mismos por la aceleración justamente de electrones en el mismo acelerador, ¿no? Que luego interactúan con un objetivo, en un momento más lo vemos. Esta energía es controlada y de esta manera podemos con mayor precisión, digamos, aplicar la energía correspondiente a la dosis necesaria para poder hacer que únicamente esta radiación se enfoque, por ejemplo, en el volumen asociado al tumor, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, como les mencionaba también más antes, es una compleja interacción en realidad de dos campos que es, podemos mencionar en términos generales, ¿no? La medicina y el otro campo que es también absolutamente necesario, que es la física, ¿no? Llevándonos justamente de esta manera a uno de los campos más interesantes para mí dentro de la física, que es, por ejemplo, el campo de la física médica, ¿no? Bien, entonces mencionábamos justamente de que se utilizan una suerte de radioisótopos que naturalmente son, por ejemplo, aplicados, ya sea para la producción de imágenes de alta precisión, ¿no? En tomógrafos como el tomógrafo PET, ¿no? Hablando puntualmente de el radioisótopo del flúor 18, pero también existen otros radioisótopos que son aplicados también en el campo de la física, perdón, en el campo de la medicina nuclear, ¿no? Y también radioisótopos que son aplicados también en el mismo tratamiento de, por ejemplo, la radioterapia enfocada, por ejemplo, en rayos gamma, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado justamente la técnica pasada que hacía referencia a la técnica de la cobaltoterapia. Entonces, uno se preguntaría de dónde, digamos, surgen estos radioisótopos y cómo son producidos. En un momento iremos a ver de cómo son producidos, pero antes vamos a apoyarnos en esta referencia que tengo acá para ver justamente eh, la utilidad que se les da a algunos radioisótopos que son bastante conocidos en el campo de la medicina por sus aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso, por ejemplo, del actinio 225, donde su tiempo de vida media es, por ejemplo, de 10 días. Y por ejemplo, es tratado, por ejemplo, como parte de una estrategia para el tratamiento del cáncer, ¿no? Aquí no sé con precisión decir exactamente qué significa esta antibody attachment used, pero se entiende de que es aplicado para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, ¿no? Me voy a ir a enfocarme en los que conozco aquí, por ejemplo, ¿no? El arsénico 72, que tiene un tiempo de vida media, por ejemplo, de 26 horas, se utiliza normalmente para producir imágenes planas, por ejemplo,
basadas, por ejemplo, en los tomógrafos PET o los tomógrafos SPECT, ¿no? Entonces, esto nos da a entender de que también en los tomógrafos SPECT, que es, ¿no? que viene del acrónimo de Single Photon Emission Computer Tomography, ¿no? que habíamos mencionado hace un momento, también usa naturalmente los fotones que vienen, por ejemplo, de radioisótopos, como en este caso el arsénico 72, ¿no? Lo propio para el caso del el tomógrafo PET. Luego tenemos justamente otro que se utiliza en aplicaciones biomédicas, ¿no? Que es el caso del arsénico 74. Para otro radioisótopo usado, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, utilizando una técnica que es asociada más o menos a un acelerador muy pequeñito para que este sea solamente emitidos, digamos, rayos gamma de cierta o rayos X de cierta energía y enfocados justamente en tratamientos muy complicados para, por ejemplo, tratar cáncer de próstata o de cerebro, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, el oro 198, por ejemplo, ¿no? Eh, en otros que también podemos ver que se utilizan en imágenes, aquí tenemos otro caso del bromo, si me equivoco, 75, que vive solamente 98 minutos, ¿no? Tenemos otro también aquí utilizado para, este es en realidad un radiotrazador que también se utiliza en el escaneo para la formación, por ejemplo, de imágenes basadas, ¿no? en tomógrafos PET, donde se puede ver que se utiliza también el carbono 11, ¿no? Y así, se tienen, como pueden ver ustedes, bastantes radioisótopos que son precisos para tratar incluso ciertos tipos de patologías que hacen referencia, por ejemplo, a cánceres muy especiales, digamos, ¿no? El cáncer, por ejemplo, de mamas, aquí en este caso, por ejemplo, ¿no? Que es muy usado, por ejemplo, el carbono 14 en realidad, ¿no? Después, también para la detección de cáncer por imágenes se utiliza el cadmio 109. Em, También, vamos a ver, que es uno, también, aquí está el cobalto 60 justamente, ¿no? Que es producido, en realidad, los isótopos del cobalto 55, 57 y el 60, que ustedes pueden ver que el 60 es el que más dura, ¿no? 5,27 años es su tiempo de vida media con respecto a los otros, se utilizan. En el caso del 55 también para producir imágenes en base a los tomógrafos SPECT y PET, ¿no? Se utiliza justamente el cobalto 57, por ejemplo, como radiotrazador, ¿no? También. Y también para poder calibrar las cámaras que se utilizan, por ejemplo, o que miden la intensidad del haz, ¿no? Que proviene, por ejemplo, esto más que todo en la técnica de la cobaltoterapia. Y el cobalto 60, que es el más, digamos, el que más dura y que tiene una mayor emisión de energía de los rayos gamma, se utiliza justamente para el tratamiento de la cobaltoterapia, como hablábamos, ¿no? Esta liberación de los rayos gamma que proviene del cobalto 60 tiene suficiente energía como para poder justamente destruir las células cancerígenas. De ahí que se lo ha aplicado durante mucho tiempo en esta técnica que habíamos visto, ¿no? Para el caso también de la dosimetría, se utilizan también algunos radioisótopos, como ustedes pueden ver el caso del cromo 51. Aquí también tenemos otro caso para las imágenes, ¿no? de los tomógrafos PET y SPECT, que se utiliza, por ejemplo, el cobre 61. Y quiero llegar al flúor 18, que es el que mencionábamos aquí está, ¿no? El flúor 18 que tiene un tiempo de vida media de 110 minutos, es un radiotrazador y normalmente se produce para reconstruir imágenes basadas, digamos, en la técnica del tomógrafo PET, ¿no? Fundamentalmente por ejemplo, estudios de cánceres o tumores en el cerebro, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que existen radioisótopos que son exclusivos para poder producir cierto tipo en el caso, por ejemplo, de la aplicación de los tomógrafos, ¿no? Cierto tipo de imágenes que son bastante específicas, podríamos decir, ¿no? Para producir imágenes lo suficientemente nítidas y detalladas de las características del tumor, para luego, todo esto como parte del diagnóstico, luego tratar justamente el cáncer con mayor precisión mediante el uso modernamente de un acelerador de partículas, ¿no?
Bueno, y así ustedes pueden ir explorando los varios isótopos que pueden, aquí tengo, les dejo la referencia justamente de esta página que pertenece a la Sociedad Radioquímica de Estados Unidos, si no me equivoco. Bien, bueno, entonces, naturalmente estos radioisótopos, la mayor parte de ellos, si no me equivoco, no se producen naturalmente o sea, no los podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Comúnmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se los produce artificialmente, ¿no? Entonces, en la producción artificial de estos radioisótopos, normalmente se usan dos técnicas, ¿no? En realidad tres, perdón, ¿no? Se utiliza un reactor nuclear, como ustedes pueden aquí ver del esquema que les estoy mostrando. Se utiliza un acelerador de partículas, naturalmente, eh, enfocado, por ejemplo, en un ciclotrón y también, nuevamente, enfocándonos en el mismo ciclotrón, eh, por la producción, por ejemplo, de protones, o sea, o provenientes protones o la aceleración de protones en el ciclotrón, tenemos una otra técnica que también es basada en un acelerador para producir esta colección que ustedes pueden ver acá de radioisótopos, ¿no? En cambio, en otra técnica es usado también basado en un ciclotrón para producir, por ejemplo, neutrones, ¿no? Como un generador, si ustedes quieren, de neutrones para poder activar otros materiales y volverlos justamente radioactivos, ¿no? A ver, vayamos un poco a hablar las características de cada uno de estos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un reactor nuclear, tenemos naturalmente los neutrones que son liberados de la reacción de fisión que habíamos visto, ¿no? Y una parte de ellos puede ser aprovechada, ¿no? O guiada, si ustedes quieren, para poder justamente activar ciertos materiales con el proceso que se llama, que habíamos visto, ¿no? De activación neutrónica o de activación neutrónica de los elementos. Entonces, para esto, naturalmente, los neutrones tienen que interactuar con un objetivo que se ve acá, ¿no? Y finalmente, de ahí se tiene justamente la reacción nuclear de la captura del neutrón, ¿no? Lo cual nos lleva justamente a lo que comentábamos más antes, que es la activación neutrónica del material radioactivo, ¿no? Llevándonos, mejor dicho, a la producción de material radioactivo, ¿no? Entonces, en síntesis, en esta reacción nuclear, buscando justamente que el neutrón, naturalmente, este neutrón estará por el rango de las energías de los neutrones térmicos, ¿no? Llegarán a activar los materiales de manera que podríamos, según el objetivo, donde estemos, digamos, aplicando estos neutrones, vamos a llegar a producir cierto tipo de radioisótopos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el molibdeno 99, el tecnecio, que luego pasa al tecnecio 99, una etapa de transición, el yodo 131, el hierro 59, el cobalto 60, justamente también se lo produce así, o puede ser producido en este tipo de reacciones nucleares. El cesio 137, que también es uno de los radioisótopos que se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Incluso más allá de las aplicaciones en física médica, también en física se lo estudia bastante, ¿no? Y el xenón 133, entre otros, ¿no? Entonces, lo mismo que podríamos pensar de que mediante el uso de un reactor nuclear podríamos, ¿no? Aprovechando justamente la reacción de la captura del neutrón, producir estos radioisótopos, podríamos buscar lo mismo obteniendo justamente los neutrones de la interacción de los protones que emanan o son producidos por un acelerador de partículas. Aquí en este caso es un ciclotrón, para ser más precisos, ¿no? Entonces, los protones son acelerados en el ciclotrón, estos protones interactúan con el objetivo, se producen los neutrones y de esta manera, de un proceso similar a la captura neutrónica, o sea, prácticamente estos neutrones se busca que no se pierdan energía de manera de que estos neutrones se conviertan en neutrones térmicos y finalmente con la captura neutrónica, ¿no? O la activación neutrónica, que es también lo que se conoce esta técnica nuclear, se pueden formar estos radioisótopos, ¿no? Y finalmente, también basándonos, por ejemplo, en un acelerador de partículas, específicamente hablando de un ciclotrón, igual, aceleramos los protones y estos protones finalmente interactúan en un objetivo. Aquí, no solamente como en el caso anterior, no nos enfocamos en producir neutrones, sino que nos enfocamos en producir, por ejemplo, deuterio y partículas alfa, de manera de que
se tenga una reacción nuclear en la cual los radionucleidos, perdón, de la reacción nuclear, buscando justamente la producción de estas partículas o de estos núcleos, tengamos, por ejemplo, una colección de radioisótopos que son enfocados, por ejemplo, ¿no?, en el talio 201, en el galio 67, en el indio 111. Y aquí ustedes pueden ver que el que habíamos visto con una aplicación más concreta, ¿no?, por ejemplo, en la producción de imágenes a través de un tomógrafo PET, es justamente el proceso por el cual se pasa para poder producir, por ejemplo, el radioisótopo del flúor 18, ¿no? Es esta justamente la técnica que se usa. Entonces, naturalmente, podemos pensar que en la época moderna, o sea, en nuestro siglo, ¿no? Para poder justamente hacer eficiente todo el proceso que habíamos visto, ¿no? Es decir, desde el diagnóstico, ¿no?, pasando justamente por la producción de estas complejas imágenes que ahora son posibles de reproducirlas por, ¿no?, los tomógrafos basados, por ejemplo, en la emisión de positrones o fotones de altas energías, ¿no?, como los PET o los SPECT. Estos naturalmente necesitan de estos radioisótopos para poder justamente proveerse de la fuente que, por ejemplo, emitan estos positrones, en el caso, por ejemplo, del tomógrafo de PET. Y para esto se necesita, ¿no?, un otro elemento que es justamente el que habíamos mencionado, el radioisótopo. Y el radioisótopo, como ustedes pueden ver, tiene un otro proceso complejo por el cual se tiene que pasar para poder producirlo. Entonces ustedes pueden ver, ya digamos, uniendo los puntos de que toda esta compleja, digamos, estructura tecnológica para poder finalmente, digamos, hacer un tratamiento efectivo del cáncer, ¿no?, hoy en día pasa por toda esta cadena, vamos a decir, de procesos que partiría de repente, ¿no?, o necesitaría naturalmente de producirse los radioisótopos que se utilizan, ¿no?, incluso en técnicas, como habíamos visto, bastante ya usadas y experimentadas en el siglo pasado, que es justamente la técnica de la cobaltoterapia, donde naturalmente el cobalto 60 es producido también en reacciones nucleares o en laboratorio, si ustedes quieren, ¿no? Bien, entonces, habíamos hablado de los aceleradores de partículas, no solamente en el contexto de poder producir, por ejemplo, modernamente los radioisótopos que uno necesita para poder luego usarlos, por ejemplo, en la producción de imágenes a través de los tomógrafos, ¿no?, o en tratamientos directamente por ejemplo, pensando en la cobaltoterapia. Aunque digamos, como habíamos mencionado, en nuestro siglo todo esto se está trasladando con mayor fuerza, sobre todo en países más avanzados o por países del primer mundo, si ustedes quieren, y se está trasladando todo esto a el uso de los aceleradores de partículas también para poder hacer el tratamiento del cáncer, ¿no? Justamente por lo que habíamos comentado de que en la técnica justamente que se usa o que se usaba inicialmente, ¿no?, la fuente de fotones de alta energía, particularmente hablando de rayos gamma, se basaba justamente en el uso de un radioisótopo, que es en el caso puntualmente del cobalto 60, ¿no? Y esto justamente nos lleva a la técnica que ya habíamos hablado de la cobaltoterapia, ¿no? Entonces, modernamente, un acelerador de partículas que en esencia es, ¿no?, un dispositivo que permite acelerar las partículas cargadas a energías grandes, ¿no?, usando justamente técnicas simplemente de la manipulación, si ustedes quieren, de las partículas cargadas, y esto se puede realizar justamente manipulando también campos electromagnéticos, ¿no?, muy intensos. En ambas técnicas, ya sea la de un ciclotrón, por ejemplo, que es un acelerador circular, si ustedes quieren, ¿no?, mencionarlo también de esa manera, o un acelerador lineal, que es lo que vamos a ver en un momento más, la técnica es prácticamente la misma. Es decir, la idea es, ¿no?, manipular las partículas cargadas. Aquí, por ejemplo, en el caso del ciclotrón tenemos, ¿no?, como partículas cargadas a los protones, y hacer de que estos, dando varias vueltas en el ciclotrón, puedan alcanzar la energía que uno quiere para que estos protones luego, por ejemplo, interactúen con un material, en este caso, por ejemplo, en la producción de radionucleidos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del acelerador de partículas, que, por ejemplo, podría tratar
el cáncer, entonces también aplicamos la energía necesaria para poder luego aplicar la dosis necesaria en la eliminación, por ejemplo, de estos o de estas células cancerígenas, ¿no? Ya sea con partículas cargadas, como veremos más adelante, o también con fotones de alta energía, que podrían provenir justamente de la tecnología que permite este tipo de manipulación, si ustedes quieren, en la materia, que únicamente es a través de un acelerador de partículas hasta hoy en día, ¿no? A ver, veamos qué características generales podríamos encontrar en un acelerador de partículas, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? Las partículas, por ejemplo, podrían emerger incluso con una cierta, como estamos manipulando, hablando fundamentalmente de partículas cargadas, como estamos manipulando las mismas, podríamos hacer que justamente el haz sea cada vez más estrecho, de manera de que tengamos un haz lo bastante estrecho, haciendo hincapié en esta palabra, para que justamente en el momento de que salga, digamos, del acelerador, ¿no? Este únicamente afecte un área proporcional al tamaño del haz, ¿no? Que forman estas partículas. De manera de que no tienes una propagación, ¿no? En todas direcciones, por ejemplo, como el caso de los fotones, donde en el momento en que salen estos fotones justamente del acelerador es difícil colimarlos o es difícil justamente hacer de que formen un haz estrecho, de manera de que luego cuando interactúen con el cuerpo humano, por ejemplo, estos afecten un área específica que uno quiere. Es un acelerador que manipula justamente este tipo de tecnologías de la emisión de fotones de altas energías, ya sea en rayos X o rayos gamma, es bien difícil hacerlo, pero es posible con las actuales tecnologías de este tipo de aparatos, pero aún se tiene, digamos, un límite muy grande en la manipulación justamente del haz, haciendo de que este sea lo más estrecho posible, ¿no? Y como habíamos dicho, la energía, eso sí podríamos controlarla, ¿no? La energía ya sea en la producción de los rayos o de los rayos X o de los fotones de altas energías o la emisión justamente de partículas cargadas del acelerador. Eso sí lo controlamos a diferencia justamente con la técnica de simplemente usar el radionucleido o el isótopo que éste emite únicamente en las energías que se conocen, los rayos gamma, por ejemplo, hablando del cobalto 60, ¿no? Eh, entonces, las partículas con frecuencia justamente usan protones y electrones debido a que estos son más fáciles de producir. O sea, eso se refiere a que los protones y los electrones, al ser partículas cargadas, naturalmente en un acelerador de partículas, es fácil, digamos, manipularlos en cierto modo, ¿no? Haciendo de que justamente estos ganen la suficiente energía como para que luego vayan a interactuar con un objetivo dado. Por ejemplo, y veremos un poquito más de detalle más adelante, un acelerador lineal para producir justamente rayos X de altas energías, lo que se acelera en los aceleradores lineales son electrones que luego van a interactuar con un objetivo y de esta interacción justamente se producen los rayos X, ¿no? Por el efecto Bremsstrahlung, ¿no? Existe una variedad de aceleradores que podemos asociarlos a una historia, si ustedes quieren, de la producción de estos aceleradores. No vamos a ir en detalles a cuál ha sido la historia de los aceleradores, pero podríamos mencionar de que justamente estos han sido históricamente desarrollados en el siguiente orden, ¿no? Primero se han inventado los LINAC. Los LINAC son justamente los aceleradores lineales de los cuales hablamos hace un momento, ¿no? Y eran justamente empleados para la física de altas energías, ¿no? Y eran aceleradores lineales que en sus inicios eran bastante, vamos a decir, grandes en cierto modo, y que luego con las tecnologías que naturalmente se tienen hoy en día, por ejemplo, son tecnologías que se enfocan en las radiofrecuencias, por ejemplo, para poder acelerar por etapas, ¿no? Las partículas cargadas. Estas hoy en día naturalmente no ocupan o sea, no son no son atribuidas a estructuras demasiado grandes, salvo si realmente se quieren producir energías muy grandes y esto nos lleva justamente a aceleradores de partículas en forma circular, por ejemplo, como el caso de un ciclotrón o un sincrotrón, que también es el otro caso, más grande, que nos lleva justamente a características de aceleradores para poder producir justamente, o por poder acelerar, mejor dicho, estos protones o estos núcleos a energías muy grandes, ¿no? Del orden de los teraelectronvoltios, por ejemplo. Es lo que hace justamente
el sincrotrón, que es en realidad el gran acelerador de partículas que hoy en día es el acelerador más grande del mundo, ¿no? Creo que habíamos comentado en anteriores clases que es el LHC, ¿no? El gran acelerador de hadrones, que tiene un perímetro de 27 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido diseñado justamente para poder acelerar partículas a energías muy grandes, ¿no? De manera que esto tiene obviamente un propósito científico muy claro, ¿no? Bien, entonces, el tratamiento del cáncer, volviendo al, al punto en que estábamos hace un momento, modernamente se utilizan los LINAC. En realidad, modernamente en una primera fase yo lo llamaría, ¿no? Que justamente hace el uso extensivo de este tipo de tecnologías aplicando un acelerador de partículas. Pero este acelerador de partículas, ¿no? Si bien lo que acelera en realidad son electrones, aquí como ustedes pueden ver en el esquema, y por la tecnología que les comentaba, ¿no? De las radiofrecuencias, es prácticamente una guía de onda que hace de que estos aceleradores sean acelerados, controlando la energía de los mismos y luego interactúen en un objetivo, de manera de que precisamente en los LINAC enfocados en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, se produzca finalmente un haz de rayos X, ¿no? Como se ve aquí en la imagen, ¿no? Pero como mencionaba, este haz finalmente cuando es liberado, ¿no? De la máquina es lo suficientemente colimado, ¿no? Al referirnos a que es colimado, hacemos de que el haz que emerge en todas direcciones, naturalmente, los fotones, es bien difícil tratar de manipular, ¿no? Porque no se tratan de partículas naturalmente cargadas. Y lo que pasa es que se tiene una emisión de estos fotones lo más estrecho posibles, digamos, siguiendo justamente los límites del colimador. Entonces podríamos pensar de que salen con una suerte de geometría cónica, ¿no? Como se ve acá, y que esta es finalmente aplicada a un área de repente lo suficientemente aceptable para que pueda ser irradiada con esta energía o con este haz de rayos X con bastante energía, ¿no? ¿De qué energía hablamos? Aquí justamente tenemos una distribución de la energía del haz de fotones que son liberados justamente de los LINAC y ustedes pueden ver que en realidad tiene una media más o menos de unos 2.5 a 3 megaelectronvoltios más o menos, ¿no? Aquí tenemos los varios tipos de líneas que utilizan la potencia en megavoltios o en millones de voltios que se necesitan justamente para aplicar al aparato, ¿no? Pero ustedes pueden ver que justamente en el espectro de energía de estos rayos X incluso se pueden generar de muy altas energías, ¿no? Bueno, es, digamos, parte de lo que les mencionaba, que si bien uno puede, digamos, manipular cuál es la media, digamos, con la energía que podrían, ¿no? Ser emitidos estos rayos X, tampoco es algo que se pueda controlar, digamos, en el sentido de que en el proceso de la producción de estos rayos X, los límites más superiores sean tal vez sean lo menor energéticos posibles, ¿no? Haciendo de que estos valores que aparecen justamente en el espectro, si bien son pocos, ¿no? Son bastante energéticos y que estarían justamente dentro de, digamos, el espectro de emisión de energía de los rayos X, ¿no? Bueno, esto sin mencionar lo que nuevamente podemos pensar de que en la manipulación de las de fotones lo vuelvo a repetir, es lo más complicado porque no podemos naturalmente manipular los fotones como si fueran fotones ópticos, ¿no? Estos fotones son de muy alta energía y de hecho interactúan con el medio ionizándolo, ¿no? En cierta forma. Es parte justamente de la radiación que se conoce como radiación ionizante, ¿no? Bien, al volver de la pausa, vamos a ver justamente un video muy corto de cómo funciona este liner. Entonces, haremos la pausa, por favor, quedamos acá por esta primera parte de la clase. Muchas gracias.